Dios los bendiga y sean todos bienvenidos a este su canal, Un Mensaje de Dios desde Canadá. En tiempos recientes, el Evangelio ha sido proclamado con fervor en las calles de muchos países, de sus ciudades, en fin, llevando esperanza y salvación a todos los rincones. Sin embargo, nos encontramos con una realidad perturbadora. A pesar del esfuerzo por predicar el Evangelio de amor y redención, muchos lo rechazan vehementemente, ya que conocemos por la palabra de Dios que están bajo influencia oscura y maligna. Triste y lamentablemente la humanidad está bajo la influencia de Satanás. Que el Señor reprenda al enemigo. Es la razón por la cual usted observa, por ejemplo, en este video, cómo las personas se burlan de Dios, cómo las personas arremeten contra el predicador, cómo las personas rechazan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque las influencias demoníacas en las personas, los demonios que hay dentro de esas personas, rechazan la luz que es la luz de Jesucristo. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 19 y 20, dice así la Escritura: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Cuando hay tinieblas en la vida de los seres humanos, que no está Cristo en su corazón, hay un rechazo rotundo al Evangelio del Señor Jesucristo. Llega mucha gente a sentir odio hacia la palabra de Dios, pero no es la gente en sí, no es esa persona que usted ve físicamente, es lo que hay dentro de ellos que rechaza el Evangelio. Y miremos varias razones por las cuales las personas rechazan el Evangelio de Jesucristo. Las razones pueden ser complejas y variadas, incluyendo, número 1, creencias personales. Algunos individuos tienen creencias religiosas, filosóficas o científicas que difieren del cristianismo y pueden sentir que el Evangelio no se alinea con sus propias convicciones. Número 2, experiencias negativas. Las experiencias personales con la religión, con la iglesia, con los servicios, con los cultos, con el pastor, con los creyentes, ya sean traumas, hipocresías o conflictos, pueden llevar a una resistencia al mensaje del Evangelio. Número 3, indiferencia o apatía. En un mundo ocupado y materialista como en el que hoy vivimos, algunas personas pueden sentirse indiferentes hacia asuntos espirituales, para nada interesarles los asuntos que tengan que ver con el alma, con la presencia de Dios, en fin. Ellos se enfocan más en las preocupaciones inmediatas de la vida diaria o de la vida cotidiana que tenemos cada uno de nosotros. Pero nosotros recordamos a Mateo capítulo 6, versículo 33, donde el Señor nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no hay que tener tanta angustia, tanta ansiedad, tanto correr y correr por las cosas materiales, porque si buscamos primeramente la gloria y la presencia de Dios, eso nos va a visitar, eso va a llegar, todas las necesidades van a ser suplidas, porque primeramente, en primer plano, tenemos al Dios del cielo en nuestra vida. Número 4, tenemos influencia cultural. La cultura contemporánea a menudo promueve valores y normas que pueden estar en desacuerdo con los principios de la palabra de Dios, con los principios cristianos, lo cual puede afectar la percepción y la aceptación del Evangelio. Número 5, tenemos falta de conocimiento o malentendidos. La falta de una comprensión clara del mensaje del Evangelio o la influencia de malentendidos y estereotipos sobre el cristianismo también pueden contribuir al rechazo del mismo. Y número 6, tenemos resistencia a cambios. Aceptar el Evangelio implica un cambio en la forma de vida de cada hombre y cada mujer que se convierte a Jesucristo. Un cambio en la forma de hablar, en la forma de expresarse, en la forma de actuar, un cambio en la forma de vestir, un cambio en la forma de presentarse a nivel personal, un cambio en todo, porque el Evangelio es un cambio. El Evangelio es una cultura del cielo que nosotros la transmitimos y practicamos aquí en la tierra para la gloria y la honra de Dios.
En otras palabras, hay un cambio en nuestra identidad personal, con lo cual alabamos, honramos y glorificamos la presencia de Dios porque somos personas diferentes a lo que éramos antes, al mal ejemplo, a las influencias de las tinieblas, en fin. Y este cambio positivo en el Señor Jesucristo puede ser visto como una amenaza o una dificultad llevando al rechazo del Evangelio. Y en relación a esto, hoy es lamentable que hayan multitudes de personas. Hay grupos, por ejemplo, subversivos que no quieren ese cambio en la gente. Ellos quieren que el sicario siga siendo sicario, el delincuente siga siendo delincuente, para delinquir, para hacer sus fechorías, para asesinar a las personas. ¿Cuántas personas inocentes caen por el accionar del gatillo de los sicarios, de los delincuentes, que no tienen temor de Dios, que no han recibido a Cristo en su corazón, que andan en un mundo oscuro, un mundo lleno de tinieblas y por ende de maldad? Y los líderes de bandas delincuenciales no les conviene que los que trabajan para ellos se conviertan a Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque hay un cambio en el corazón del ser humano cuando el hombre, cuando la mujer viene a Cristo. Entonces, como a ellos no les conviene que sus sicarios se conviertan a Cristo porque ya no van a delinquir más, porque ya no van a asesinar a ninguna persona más, en fin, entonces lo que ellos hacen es ir a arremeter contra los líderes que están en las congregaciones, contra las familias pastorales, contra los miembros de la iglesia, porque ellos no quieren que se evangelicen, porque indiscutiblemente se va a producir un cambio de vida, ya que el evangelio es poder de Dios para salvación, es poder de Dios para todo aquel que cree. Entonces, cada individuo tiene su propia combinación de razones personales y contextuales que influyen en su respuesta al evangelio. Como he dicho, lo rechazan rotundamente. El evangelio de Marcos capítulo 16 versículo 15 dice: y Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. A todos Dios nos ha dado libre albedrío y es de usted, de mí, creer en el evangelio. Nadie está obligado a creer, pero sí hay consecuencias terribles para los que no creen, para los que con soberbia rechazan el evangelio de Jesús. Esa es la razón importante y principal, la salvación del alma. Por eso Jesús se centra, nuestro Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, para que sea salvo. Lo más importante que está en el corazón de Dios es la salvación de los seres humanos, de todos nosotros que Él ha creado. Él quiere que su alma y la mía sea salva y que no vaya a ir al infierno. Así que se evangeliza por las calles, se evangeliza en la misma iglesia, se evangeliza por estos medios de comunicación y en el mundo entero hay un evangelismo constante. Estamos anunciando que solo en Jesús hay salvación, que no hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos. Y que la venida de nuestro Señor Jesucristo está a la puerta, hay un arrebatamiento, hay un rapto de la iglesia. Cristo viene pronto a levantar a su pueblo, aquellos que hemos creído y aquellos que lo estamos esperando. Todos aquellos que somos conocedores de la palabra de Dios debemos permanentemente, diariamente, levantar un clamor al Dios del cielo por la salvación de las almas, porque hay muchas personas que viven en tinieblas, que no tienen la luz de Cristo y que el enemigo los mantiene y ellos viven engañados en todo. Vivimos tiempos delicados, difíciles, peligrosos, como la misma Escritura no lo advierte, ya que hay una actividad demoníaca en los aires, en la tierra y por todo lugar. Y si no, observe en este momento, en este video, cómo esta mujer, sin temor de Dios alguno, se burla del predicador, muestra su parte trasera, la mueve en un son de burlesco, porque él está predicando el evangelio, porque le está diciendo que Jesús la ama. Miremos por último un texto bíblico donde la Escritura nos habla acerca del rechazo del Evangelio. Romanos capítulo 1 versículo 18 dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres
que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y la segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículos 19 y 20, el apóstol Pablo nos está hablando sobre la reconciliación entre Dios y la humanidad. Por eso se hace necesario que el evangelio sea predicado en el mundo entero. Dios los bendiga mucho.